Para estas ligaduras vamos a usar la ligadura de Miller, la vamos a realizar con la mano derecha y para asegurarlas vamos a usar nudos cuadrados, aplicando la técnica francesa, bimanual, comenzando por la mano izquierda. Y vamos a comenzar con la ligadura. Entonces, lo primero que se hace es pasar, va a simular nuestra sutura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar nuestra sutura por encima del vaso en donde se va a hacer la ligadura. Ya. Entonces, el cabo pequeño va a pasar por encima del cabo que antes ya pasó, e igual se va a ir a dirigir por abajo de nuestro pedúnculo, ya, formando una X. Entonces, el tercer cabo va a formar una tercera X y se lo introducirá por la primera X antes formada. Entonces, se introducirá de esta manera y aseguraremos la ligadura. Para esto, lo que me olvidaba decirles, en práctica, o sea, en la vida real, y lo primero que se hace es hemostasia con pinzas. Entonces hacemos la ligadura y, como les había explicado, vamos a hacer un nudo cuadrado con la técnica francesa, comenzando bimanual, comenzando con la mano izquierda. Entonces pasamos el lazo de la derecha hacia la mano izquierda, así, y comenzamos. Pinza digital, 3 dedos encima, cabo encima, con el dedo medio pasamos el cabo por debajo del otro y pinzamos el cabo que está entre estos dos dedos. Y se realiza la primera lazada. Como era bimanual, seguimos con la siguiente mano, pinza digital, 3 dedos encima, damos la vuelta, cabo encima, dedo medio metido, pinzamos los que están aquí y hacemos la segunda lazada, que va a ser hacia el frente. Y la tercera lazada con la mano izquierda, pinza digital, 3 dedos encima, cabo por encima, dedo medio por debajo del otro cabo, pinzamos el cabo que está entre estos dos dedos y completamos el proceso de ligadura. Como podemos ver, se ve nuestro nudo de ligadura y los 3 nudos que deben estar en diferentes sentidos. Una vez terminada nuestra ligadura, lo que vamos a hacer es cortar, asegurándonos que no haya ninguna hemorragia ni nada. Entonces esto se va para adentro con la ligadura ya hecha y proseguimos con el siguiente agujerito. Exteriorizamos. Igual. A continuación voy a presentar los patrones continuos de sutura para fascia abdominal posterior a una OVH. El primer punto que vamos a realizar es el punto simple continuo. Este punto también es conocido como punto surjet. Para iniciar se hace un punto simple discontinuo y se corta el extremo que no está pegado a la aguja. La aguja tiene que ingresar de 1 a 5 milímetros de distancia de la herida y se debe continuar así hasta finalizar. El material recomendado para suturas continuas en fascia es la polidioxanona, la cual tiene una alta resistencia tensil, además de poca reacción tisular al ser un monofilamento reabsorbible sintético. Para la punta de la aguja se recomienda una punta triangular. Para cerrar la sutura, en este caso dejamos una orejita y cerramos con un nudo de cirujano. El siguiente patrón que vamos a realizar es la sutura Reverdy. Esta se inicia igualmente con un punto simple discontinuo, se corta el extremo que no está atado a la aguja y consiste en una modificación del punto simple continuo. Una vez que se perforan los bordes de la siguiente sutura, se va a pasar la hebra con la aguja por debajo de la lazada anterior. Cierra con orejita y nudo de cirujano. El último patrón que vamos a realizar es la sutura Schmiden. Esta se inicia con un punto simple y se corta el extremo que no está atado a la aguja. Posteriormente se empieza a suturar desde dentro hacia afuera y continuamos así hasta los bordes. Esta sutura es considerada contaminante, por lo cual hay que tener cuidado al momento de realizarla. Se cierra con orejita y nudo de cirujano.
Ahora vamos a hacer las suturas para la fascia abdominal. Vamos a hacer 3 patrones de suturas discontinuas que podríamos realizar en este tejido. Vamos a hacer ahorita el patrón de sutura de calza. Ahora vamos a hacer el colchonero horizontal. Vamos con la Smith Jones. Y este es el Smith Jones. Tenemos el Smith Jones, el colchonero horizontal y el halster. Yo les voy a hablar de los patrones de sutura continuos en tejido subcutáneo. Se va a simular en una almohada y la capa interna será el tejido subcutáneo. El primer patrón empleado es la sutura simple continua. Este se realiza como una sutura simple interrumpida, pero el inicio solo se corta el extremo que no está conectado a la aguja. Esto se hace sucesivamente hasta llegar al final, pasando de un borde al borde opuesto. Por otro lado, otra sutura o patrón de sutura que se puede emplear es el de relajación. Este es con la misma técnica, lo único que cambia es la distancia a la que se va a iniciar este patrón. El patrón de sutura intradérmica continua también es recomendado para el tejido subcutáneo en el caso de esta cirugía. Esta sutura va a pasar por la capa interna del tejido subcutáneo de manera sucesiva en forma de zigzag. De esta manera se va a tomar una disposición horizontal y se debe hacer a la misma altura del punto anterior para tener un confrontamiento adecuado del tejido. Todos los patrones presentados se los recomienda hacer con multifilamento absorbible, en especial ácido poliglicólico de bajo peso molecular, ya que es más manejable en este tipo de tejido. Patrones discontinuos subcutáneos. En esta ocasión haremos el punto simple discontinuo. Se introduce la aguja en un lado del borde de la herida y atraviesa el tejido subcutáneo y sale por el lado opuesto. Después se debe hacer un nudo para aproximar los bordes. Este sería un nudo de cirujano y cada punto se hace de forma independiente a lo largo de la incisión. Entonces se va haciendo primero un punto, se corta, se anuda y luego otro punto. Aquí procedemos a cortar el sobrante y finalmente nuestro punto simple. Sutura en X o cruz. Empezamos de un lado de la herida en el tejido subcutáneo. Introducimos la aguja y la cruzamos de un extremo al otro. Luego volvemos al extremo en el que empezamos, solo que un poco más debajo. Y finalmente ingresamos la aguja en el sentido contrario al que empezamos. Procedemos a realizar el nudo de cirujano.
Procedemos a cortar los excedentes y finalmente tenemos la sutura en X. Sutura lejos cerca, cerca lejos. Esta sutura consiste en insertar la aguja a una distancia mayor o más lejana al borde de la herida, en un lado. Luego cruzamos la aguja al lado contrario, pero esta vez de forma cercana a la herida. Nuevamente regresamos al lado en el que empezamos. Esta vez insertamos la aguja de forma cercana a la herida. Y por último, nos pasamos al lado contrario al que empezamos, insertando la aguja de forma lejana a la herida. Y luego formamos un patrón que distribuye mejor la tensión. Como finalización se realiza el nudo de cirujano para cerrar y cortamos el excedente. Finalmente, estos serían nuestros 3 puntos discontinuos. La primera sutura es la sutura simple continua o surgette. Esta sutura se realiza desde el borde de piel más lejano al cirujano al borde de piel más cercano. Se realiza incisiones de 3 a 5 milímetros, así sucesivamente hasta el final, cerrándole con un nudo de cirujano. Vertical, horizontal y vertical. La segunda sutura es reverdín o festoneada, anclado for. Se trata de una modificación de sutura simple continua. Se inicia con un punto simple y una vez perforados los bordes del siguiente punto pasamos la hebra con la aguja por debajo de la lazada anterior. De esta manera se logra una mejor captación de los bordes de la incisión al quedar las lazadas externas paralelas. Se cierra con un nudo simple asimismo. Vertical, horizontal y vertical. Para la tercera sutura U horizontal continua o guarda griega, lo que se realiza es el punto inicial. La aguja se inserta en uno de los bordes de la incisión a una distancia variable y se dirige perpendicularmente al borde opuesto a la misma distancia de la entrada. Se introduce normalmente la aguja en el borde de salida paralelo a la incisión para salir por el lado opuesto. Así sucesivamente se repite el patrón, la longitud que se requiera. Gracias. Para el patrón en X, ingresamos en el borde lejano, cerca de la herida, a unos 3 a 5 milímetros y salimos igual cerca de la herida en el lado contrario. Volvemos a ingresar de 3 a 5 milímetros por el borde en el que ingresamos previamente y salimos por el borde en el que salimos previamente, igual de 3 a 5 milímetros. Se asegura la sutura con nudo de cirujano y se forma una X. Vamos a realizar el patrón discontinuo cerca, lejos, lejos, cerca, en piel. Entonces ingresamos cerca de la herida y salimos en el borde contrario, lejos de la herida. Y sobre la misma línea vamos a ingresar lejos de la herida y en el borde contrario, ahora cerca de ella. Vertical. Entonces, ingresamos lejos de la herida, en el borde que está lejano hacia mí, de 8 a 10 milímetros. Y en este borde, cercano a mí, también salimos lejos de 8 a 10 milímetros. Ahora hay que dar la vuelta a la aguja. E ingresamos cerca, 5 milímetros. Y salimos por el borde contrario, o el que está alejado a mí, igualmente cerca. Y procedemos a asegurar. Entonces tenemos los 3 patrones discontinuos en piel, el colchonero vertical, que aquí lo pueden ver, según la sutura, el cerca, lejos, lejos, cerca y la sutura en X.